A lo largo del día se están viviendo las horas más intensas de la guerra entre los militantes de Hamas y las fuerzas de defensa de Israel. Después de que Israel diera 24 horas para evacuar Gaza, comenzamos el día con los ataques de las fuerzas de Hamas contra diversas partes de Israel. Por la tarde, militantes libaneses de Hezbollah se unieron a los ataques de Hamas contra Israel. Israel fue atacado tanto desde el norte como desde el sur, y el sonido de las sirenas no cesó en muchos asentamientos israelíes. Los militantes de Hamas dispararon cohetes y morteros contra diversas partes de Israel a lo largo del día. Por la mañana, las fuerzas de Hamas dispararon cohetes hacia el centro de Israel y sonaron sirenas en poblaciones cercanas al aeropuerto Ben Gurión. Más tarde, se escucharon sirenas de cohetes en las ciudades costeras de Ashdod y Ashkelon. Por la noche, continuaron sonando sirenas de cohetes en Tel Aviv y sus suburbios, así como en la ciudad costera meridional de Ashdod. Hamas se atribuyó todos los ataques contra Israel. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que aviones de combate y aviones no tripulados continuaron atacando la franja de Gaza hoy. Se difundieron imágenes que mostraban ataques aéreos contra una base de lanzamiento de cohetes después de que se lanzara una andanada hacia Israel por la noche. Además de los ataques de Hamas, militantes libaneses de Hezbollah llevaron a cabo intentos de infiltración y ataques con cohetes contra el norte de Israel. Militantes de Hezbollah intentaron infiltrarse en Israel, lo que activó una alerta de infiltración tras una explosión en el muro fronterizo entre Líbano e Israel en la zona del Kibbutz Anita. Milicianos de Hezbollah atacaron con armas ligeras varios puestos militares israelíes en la frontera norte. Hezbollah se declaró responsable de estos ataques, en respuesta a la agresión israelí contra Líbano. Después de que una sección del muro fronterizo de Israel resultara dañada por una explosión, las fuerzas de defensa israelíes informaron que los tanques israelíes bombardearon un puesto avanzado de Hezbollah en la frontera libanesa. El ejército israelí declaró que alcanzaron un puesto de observación de Hezbollah con fuego de tanques y bombardearon con artillería posiciones de Hezbollah. Tras el ataque de las fuerzas israelíes, los militantes de Hezbollah comenzaron a atacar el norte de Israel con cohetes y morteros. Se escucharon sirenas de cohetes en el kibutz septentrional de Misgab Am, en la frontera con Líbano. En la misma zona, las fuerzas de defensa de Israel informaron haber interceptado un objeto desconocido que volaba desde Líbano hacia territorio israelí. Aún no se ha identificado el objeto, pero los oficiales militares creen que se trataba de un avión no tripulado. Las FDI dijeron que lanzaron un misil de defensa aérea contra el objeto y lo neutralizaron con éxito. Las fuerzas de defensa israelíes no esperaron sin actuar contra los militantes libaneses de Hezbollah. En respuesta al fallido ataque de Hezbollah con un dron, las FDI llevaron a cabo nuevos ataques aéreos no tripulados contra emplazamientos de Hezbollah en Líbano. Las fuerzas de defensa israelíes declararon que el ataque se llevó a cabo para prevenir ataques de grupos militantes de Hezbollah. El ataque con aviones no tripulados fue una represalia de las fuerzas de defensa israelíes por varios ataques llevados a cabo por el grupo militante durante el día. Tras los incesantes ataques de las fuerzas militantes tanto en el norte como en el sur, las fuerzas de defensa de Israel decidieron repentinamente llevar a cabo una operación terrestre en la franja de Gaza. Funcionarios de las fuerzas de defensa de Israel declararon que esta operación terrestre tiene múltiples objetivos. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que fuerzas de infantería y tanques entraron en el territorio de la franja de Gaza en incursiones localizadas para limpiar la zona de posibles militantes y encontrar a israelíes desaparecidos. Según un comunicado del ejército israelí, las tropas israelíes exploraron y recogieron diversas pistas que podrían ayudar en los esfuerzos por encontrar a los desaparecidos. La tensión en Oriente Medio continúa, con Israel llevando a cabo amplios ataques aéreos y terrestres en Gaza y el Líbano en respuesta a los ataques con cohetes de grupos militantes como Hamas y Hezbollah. A lo largo del día, Hamas disparó cientos de cohetes contra ciudades israelíes, mientras que Hezbollah llevó a cabo ataques con cohetes y fuego de armas ligeras contra posiciones israelíes en la frontera norte. Israel respondió con ataques aéreos y de artillería contra posiciones de Hamas y Hezbollah, así como con una operación terrestre limitada en Gaza. Estados Unidos y otros países han expresado su apoyo a la legítima defensa de Israel ante estos ataques, pero piden moderación y esfuerzos para evitar víctimas civiles. La comunidad internacional teme que los combates puedan escalar a una guerra aún más amplia, involucrando a otros actores regionales. Por ahora, los combates se han centrado principalmente en Gaza e Israel, así como en la frontera sur del Líbano.
Pero la amenaza de Hezbollah, con su vasto arsenal de cohetes y misiles, supone un desafío severo para Israel. Las autoridades israelíes insisten en que harán todo lo necesario para defender su territorio y pueblo ante estas agresiones. Las fuerzas de defensa de Israel han emitido un comunicado en el que declaran que han llevado a cabo una serie de operaciones en la zona, con el objetivo de neutralizar a varios grupos militantes. Entre estos grupos se encontraba una célula de Hamas, que había lanzado misiles guiados antitanque contra Israel. Es importante destacar que estas operaciones se llevaron a cabo sin que las tropas israelíes entraran en la Franja de Gaza. Según el contraalmirante Daniel Hager, portavoz de las FDI, las fuerzas blindadas y de infantería llevaron a cabo búsquedas exhaustivas y lograron eliminar varios escuadrones que pretendían infiltrarse en territorio israelí con misiles antitanque guiados. Durante estas operaciones, las fuerzas israelíes encontraron hallazgos relevantes que podrían ayudar en los esfuerzos por encontrar a personas desaparecidas. El contraalmirante Hager afirmó que el ejército israelí está dedicando todos sus recursos y esfuerzos para obtener todos los detalles posibles sobre los desaparecidos. Además, es importante destacar que las fuerzas israelíes informaron a las familias de los desaparecidos que se encontraban en la Franja de Gaza inmediatamente después de la ofensiva terrestre llevada a cabo por las fuerzas israelíes. En resumen, las fuerzas de defensa de Israel han llevado a cabo operaciones exitosas para neutralizar a grupos militantes, incluyendo una célula de Hamas. A pesar de esto, las tropas israelíes no entraron en Gaza y se centran en encontrar a los desaparecidos.